Cabe recordar que los gentiles que pusieron su fe en buenas noticias del reino y que comenzaron a agregarse desde el capítulo 10 del libro de los Hechos, como podemos recordar a Cornelio, que también le tocó bautizarse. Recordemos en el capítulo 11 del libro de los Hechos los gentiles sobre los cuales cayó el Espíritu Santo incluso antes del bautismo. También recordemos que en el capítulo 15 se le manda a estos gentiles que van creyendo en las buenas noticias del reino que sigan las 4 ordenanzas y no se tenga y no toda la ley como le tocaba a los miembros de la iglesia de Jerusalén. Entonces este sería, en estos versos estaría el Evangelio, que hay un aspecto en que se diferencia del Evangelio del reino. Es que, como vimos ahora, en el Evangelio del reino ellos debían mantenerse en la fe, porque podían, ellos debían perseverar hasta el fin, porque podían ser cortados, o sea, perder la entrada al reino milenial, porque de eso se trataba en este periodo de los Hechos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios les habla de que el que perdure hasta el final o persevere hasta el final será salvo. Y recordemos que de lo que mencioné anteriormente en unos videos anteriores, de que el apóstol Pablo le dice a los gentiles de que perseveren en esa bondad, porque ellos mismos pueden ser desgajados del olivo, que era la iglesia de Dios. Pero en el caso de las buenas noticias que se predican ahora para el pueblo de Cristo, vemos que se habla de que en el momento en que se cree en la salvación, porque la salvación ya no es a través de la fe en el reino, sino que la salvación es a través de la fe concretamente en la sangre de Cristo y su obra terminada, que consiste su sangre derramada por el cual se produce el perdón de pecados. Esto también está en el capítulo 1, el perdón de pecados por su sangre, y también está en Colosenses. Entonces ahora el Evangelio consiste en poner la fe en la sangre derramada. Inmediatamente el creyente es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautiza o lo identifica con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, que fue sepultado en muerte, sepultura y en su resurrección. Pero es un evangelio que consiste únicamente en ser salvos por la fe. Aquí cabría tomar un verso que yo creo que tengo por acá, que está en Filipenses 3:9, que también corresponde, que es el libro doctrinal donde también está contenido este misterio revelado al apóstol Pablo, o sea, esta dispensación de la gracia que está fundamentalmente fundamentalmente pongamos los libros doctrinales: Efesios, Colosenses y Filipenses. Fundamentalmente son libros doctrinales. También cabe que está Filemón y Tito, pero son básicamente los libros que él escribió, que el apóstol Pablo escribió en la prisión. Recordemos que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, su ministerio era basado en la esperanza de Israel, y esto está cuando él se reunió en Roma con los miembros del Sanedrín en Roma, los jefes judíos. Él les habla de lo que lo acusan a él no es culpable, de que él siempre ha estado en obediencia a la ley, de que él siempre está hablando de la esperanza de la nación,
Y esto está en el libro de Hechos. Yo creo que de pronto podríamos leer eso en otro video, aunque antes de eso quisiera leer este verso que está en Filipenses, no, perdón, que está sí, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Bueno, voy a leer ese versículo porque es que me voy desorganizando. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Leamos y verá cómo esto tiene relación con el Evangelio, que recuerden que está en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Básicamente en el capítulo 1 se habla de que tenemos perdón de pecados por su sangre, por poner nuestra fe en su sangre. En el capítulo 2 se habla de que por gracia somos salvos por la fe, no es por obras, no es por el bautismo en agua. Fíjense que en el libro de Colosenses capítulo 2 se habla de que ya en el verso 16 se habla de que como la ley fue dejada afuera, y recuerden que en el libro de los Hechos la ley se está predicando el evangelio del reino, o sea, el nuevo pacto, que hablaba de que consistía en que ya la ley, o sea, tanto el antiguo pacto como el nuevo se refieren a la ley, y entonces la ley todavía estaba en vigencia, incluso hasta el final del libro de los Hechos. Es que el Antiguo Testamento nunca dejó de realmente, fue más bien suspendido, nunca terminó, porque mientras no comience el nuevo, no ha terminado el viejo. La prueba de que no ha terminado es que cuando se reinicie el día del Señor, o sea, la semana 70 de Daniel, va a volverse a construir el templo, va a reiniciarse el sacrificio. Esto tiene relación con estas profecías de Daniel sobre el anticristo, de lo cual hablaremos después, y entonces es que se reinicia ese Antiguo Testamento, y ya al final de esa tribulación viene nuestro Señor Jesucristo para finalmente, después de que el pueblo ponga fe en este nuevo pacto, que se cumple la profecía de Zacarías capítulo 13, de que ellos van a ver al que traspasaron, y por creer en él, entonces ya podrá completarse esta última fiesta de Yahvé, que es que se llama propiciación, creo que se llama así la traducción, que eso es como la quinta fiesta judía, que está después de Pentecostés. Sigue esa, sigue después de Pentecostés, sigue trompetas, y después creo que sigue propiciación, porque la Pascua ya la cumplió nuestro Señor Jesucristo en la cruz al derramar su sangre. Recordemos que la sangre debe ser aplicada a la nación, pero ella todavía no ha aceptado este nuevo pacto. Entonces quería leer a Colosenses 2 antes de leer Filipenses 3. El problema es que cuando leemos la Biblia, los versos van apareciendo y se va uno desorganizando. Colosenses 2, donde, y yo tengo mala memoria, Colosenses 2, donde se nos dice lo siguiente, en el 16, capítulo 2, 16, verso 16, dice así. Yo creo que muchos ya saben a qué se refiere. Por lo tanto, que nadie los juzgue, no dejen que nadie los juzgue por lo que ustedes comen o beben, o con relación a ninguna fiesta religiosa, a luna nueva, celebración o día sábado. Entonces que se verá cómo los mismos gentiles durante el periodo de los Hechos se les mandaron 4 ordenanzas, y ellos bueno, claro que a ellos no tenían que, esas 4 ordenanzas no incluían el sábado, porque ellos no tienen que obedecer toda la ley.
es que los gentiles del periodo de los Hechos tuvieron algo muy parecido a lo que tenemos nosotros ahora en la dispensación de la gracia. Claro que ellos, sabemos que la ley todavía, ellos debían cumplir la justicia de la ley, como vimos en el capítulo 8 de Romanos, y que en el mismo capítulo, Romanos 8:3, que se habla de que así ellos pueden cumplir la justicia de la ley por el Espíritu. Y en Romanos 3, al final del capítulo de Romanos capítulo 3, vemos que es una carta dirigida a los gentiles de la iglesia del periodo de los Hechos. Se dice de que establecemos la ley. Me acuerdo también ahora de que en la carta de los Romanos se nos habla de un evangelio que es primero para los judíos y después para los gentiles. De que entonces veamos que había ciertas diferencias. Fuera de eso, los judíos estaban todavía en obediencia a la ley, los miembros de la iglesia de Jerusalén. Pero acá en el misterio vemos que en el libro Colosenses, como acabo de leer, ya la ley ha sido abolida porque ha sido abolida en la cruz. Y se habla más bien de un nuevo ser humano en el que no hay distinción de razas. Vemos que en la iglesia de Dios había judíos y gentiles. O sea, había ramas naturales y ramas salvajes que eran los gentiles. Y fuera de eso, lo que quería hablar ahora, que está en Efesios 2, capítulo 1, 14, de que el creyente hoy en día es sellado hasta el día de la redención. En cambio, en esta época del periodo de Hechos, ellos no tenían seguridad de salvación, ellos debían perseverar. Entonces, son ciertas diferencias. Por eso es que hoy en día, cuando hay muchos cristianos que empiezan a discutir, puedes perder la salvación, no la puedes, es porque ellos no hacen distinción del misterio, o sea, la dispensación de la gracia de Dios en la cual vivimos, y entonces ellos comienzan realmente a estar de acuerdo con lo que dicen estos libros, como los que no pertenecen a la prisión, o sea, Romanos, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, que son libros que no pertenecen al ministerio de Pablo en la prisión, donde contienen la doctrina de la dispensación de la gracia. Esto no es arbitrario que ciertos libros pertenezcan a la dispensación y ciertos no, sino que la misma evidencia interna de los libros nos permite saber, y fuera de eso la fecha en la que fueron escritos nos permite fácilmente comprender. En la misma temática de los libros nos permite entender si pertenecen al periodo de los Hechos o son posteriores, y fuera de eso bueno, en este momento se me olvidó lo que estaba diciendo, voy a apagar.